que es Efesios capítulo 6, los versículos 1 al 4, y leo brevemente para ustedes. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Efesios 6, 1 al 4 dice: Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Repito, la cita es Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. El tema del PIN parental es un asunto muy actual. Lo que lo hace actual es el debate legislativo. Sucede de manera curiosa que el debate legislativo sobre el PIN parental está dándose simultáneamente en diferentes escenarios legislativos. Particularmente me refiero a que no sucede solamente en México. En realidad, esto se hizo notorio para nosotros, para el mundo de habla hispana, porque la discusión sobre el PIN parental comenzó en España. Comenzó dándose a partir del posicionamiento conservador de un partido que está en oposición total a que la educación en España sea, la educación pública en España, sea el mecanismo de influencia y de penetración, particularmente de una forma de cultura y de ideología que se identifica con la total ausencia de límites en sentido gráfico, en sentido descriptivo, respecto de asuntos que son muy sensibles y que hasta aquí han sido del manejo exclusivo de las familias. Es decir, temas como la sexualidad, como el comportamiento sexual, temas como por ejemplo la homosexualidad, etcétera, son temas sensibles que hasta aquí no han sido asunto de los contenidos en la educación pública, en los programas de educación pública. Desde hace algunos años comenzaron ya a filtrarse y a aparecer como una realidad que se está normalizando, que se está estandarizando como parte de los contenidos que se están enseñando. Y por supuesto que a la par de esto se están enseñando de manera incluida, de manera implícita, ciertos valores que pudieran poner en crisis los valores tradicionales, los valores que de manera conservadora las familias han enseñado a sus hijos. Ahora bien, hablábamos de que esto sucedió originalmente y llegó hasta nosotros a partir del debate legislativo que se daba en España, particularmente por la postura ultraconservadora de un partido que se llama Vox. Bien, ¿cómo llega eso a México y en dónde comienza? Uno de los estados, curiosamente e interesantemente, y creo que por eso ustedes están interesados en el tema, en donde el debate legislativo se recrudece es precisamente en el estado de Nuevo León. Así que los regios están en este conflicto ahorita de qué pasa con el PIN parental. Déjenme decirles que hay un interesante artículo que publica una fuente que se llama Observatorio Tech, que es un medio reconocido en el estado de Nuevo León y que tiene cierto reconocimiento a nivel nacional, es decir, la fuente es valiosa, y publica una columna de la autoría de Sofía García Bulé. Ella está escribiendo sobre qué es el PIN parental y por qué podría implicar, ojo, un retroceso en la educación sexual neoleonesa.
Ella está exponiendo que la educación sexual neolonesa va a tener un retroceso si se aprueba el PIN parental. Bien, ella plantea entonces que esto surge como una propuesta de un diputado de apellido Leal en el legislativo del estado de Nuevo León, y el martes 26 de mayo de este año el Congreso del Estado de Nuevo León votaría sobre esta circunstancia. ¿Cuál es el contenido de la propuesta de este diputado que pone en crisis el debate legislativo? La propuesta es esta, concretamente le doy lectura. La iniciativa propone que las instituciones educativas informen previamente a las familias si sus hijos e hijas estarían recibiendo clases de educación sexual, reproductiva o de género, y que sean los padres quienes tomen la decisión de si sus hijos asistirán a estas clases. Estoy citando la fuente textualmente. Por supuesto que la columnista de apellido García Bulé plantea esto como algo que significa retroceso. Ella echa mano de los argumentos presentados por alguien muy reconocido que es publicado por un medio de noticias que se llama Animal Político y que es dirigente del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. El señor se apellida Ecofie. Y esa persona argumenta que la razón por la cual esto es un retroceso en la educación es porque plantea una seria preocupación de que una iniciativa como esta podría abrir la puerta para que se controlen más aspectos de la educación al otorgarle un poder de veto a las familias. ¿Qué significa esto? Es posible que estemos ante el riesgo de que ahora los padres quieran enseñarles a sus hijos nuevamente que la tierra es cuadrada. Es decir, no podemos ceder ante la presión de que los padres puedan vetar los contenidos de la educación. Esto es lo que para ellos hace controversial la iniciativa de que los padres sean los que autoricen lo que se les enseñará a sus hijos en las escuelas, a través de los libros de texto, a través de los programas educativos. Bien, estas personas plantean entonces esto mediante una pregunta. ¿A quién debe pertenecer la responsabilidad de la educación y a quién debe beneficiar? Pero sobre todo, ¿a quién pertenece la niñez de Nuevo León? Así planteado por este dirigente del Centro para la Defensa de los Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de apellido Ecofie. ¿A quién pertenece la niñez de Nuevo León? Bien, la idea del PIN parental, como lo plantean sus promotores, es proteger a los menores de información sensible para la cual no estarían listos de acuerdo al juicio de los padres. Pero ellos entonces argumentan, sin embargo, negar el acceso a la información, negar el acceso a la información, en este caso, a la educación sexual o de cualquier otro rubro de conocimiento, ¿realmente servirá al propósito de proteger a los niños? Y después de esto, la autora de la columna, García Bulé, presenta unos datos estadísticos en donde, de acuerdo con estudios realizados en 2017, alrededor de un tercio de los bebés
nacidos en ese año fueron provenientes de embarazos de madres adolescentes. Madres primerizas tan jóvenes que no pasaban de los 10 años. Agrega un dato más, Nuevo León también se posiciona como el cuarto estado con mayor número de embarazos en mujeres menores de 20 años. De acuerdo con datos del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente en el año 2017. Además, un dato adicional, México es el primer lugar en abuso infantil con 4.5 millones de casos al año. Así que ellos argumentan la necesidad de una educación sexual integral que ayude a prevenir embarazos juveniles, abuso sexual infantil y otros severos problemas relacionados como este. La educación sexual y reproductiva, sin duda, debería incluir también la participación de madres y padres, acceden ellos. Pero también es crítico analizar si participación debería darse en forma específica de veto, como lo plantea la iniciativa presentada y debatida en el Congreso. Bien, hasta ahí la nota de este medio que se llama el Observatorio TEC, medio propio de la región. Estoy hablando del estado de Nuevo León. Ahora, vamos a caminar un poquito hacia adelante. Vamos a pensar un poquito en el significado del nombre PIN parental. La palabra PIN es un concepto que identifica como una especie de candado que ya incluyen ciertas plataformas. La palabra PIN proviene de las siglas en inglés, que es el número de identificación personal, Personal Identification Number, pero no necesariamente se aplica de esa manera. Hay un PIN para bloquear canales en ciertas plataformas de televisión, hay un PIN para acceder a cuentas, hay un PIN, etcétera, etcétera, etcétera. Es una clave que ofrecen varias plataformas para bloquear en la televisión o el ordenador determinados contenidos que los padres consideren que no son apropiados para sus hijos por ser violentos o explícitamente sexuales o de lenguaje agresivos. La fuente de esto es el periódico El País, que hace una referencia al significado del PIN parental propuesto por el partido de ultraderecha Vox en España. Ahora, hay una organización que antes que nosotros ya debatió este asunto, una organización cristiana, precisamente por haber sido este asunto debatido antes que aquí en España. Ya hay un debate allá con más antigüedad, con más tiempo transcurrido, y quisiera hacer una referencia de lo que esta organización, que es la Alianza Evangélica Española, lleva a cabo como conclusiones en un análisis que realizó respecto no de la realidad del PIN parental en forma específica, sino respecto de las pretensiones, las aspiraciones o las expectativas que hay detrás de la presión creciente para normalizar, legitimar y divulgar la ideología de género. Porque no se trata solamente de que los contenidos de la educación incluyan los temas sensibles sobre sexualidad, sobre prevención del embarazo, sobre las realidades del funcionamiento fisiológico, real, científico y biológicamente comprobado.
de tal manera que los niños sean educados en estas materias, sino que además a los niños se les están aportando elementos para la selección de conductas sexuales en las cuales ellos se sentirán en la total libertad de preferir una u otra forma de comportamiento. Y ahí está precisamente el debate y la crisis conceptual, porque en el fondo de todo este asunto está la ideología de género. Entonces, ¿cuáles son las expectativas o las pretensiones? Bien, tenemos que estar conscientes de esta realidad. Existen programas globales de penetración, diseñados desde organizaciones mundiales para establecer controles sobre índices que revelan desequilibrios en estado sumamente crítico. Quisiera ser más específico en esta materia. Hay gente muy poderosa, muy preocupada, porque el régimen que está prevaleciendo cambie de manera que se pueda salvar algo de lo que ya está prácticamente en proceso de caos absoluto y de pérdida total. Para ello se han diseñado programas globales que en algunas regiones ya se han puesto en práctica. Por ejemplo, en ciertas regiones de África y de Asia se han reprimido los índices poblacionales al imponerles a las familias la limitante de no tener más hijos. Un ejemplo de ello es en China, por ejemplo. Solo es posible tener un solo hijo. Y en otras regiones del mundo está pasando algo similar. En algunas regiones del mundo las personas, particularmente esto ha sucedido en ciertas comunidades y en ciertas regiones de América Latina, en donde los programas de esterilización de mujeres, sin previa consulta de la mujer o de la pareja, se han llevado a cabo de manera oficial a través de los mecanismos e instituciones de salud del Estado. Y esto es lesivo para el interés de la familia. ¿Quién administra esto? ¿Quién lo empuja y por qué? Bien, hay programas diseñados para caminar con rumbo a un nuevo equilibrio mundial, un nuevo estado de orden social que limite ciertos privilegios y que establezca controles sobre cosas que ahora están como índices disparados, exacerbados y que amenazan con la estabilidad. Entonces vamos a enumerar cuando menos 4 de estos índices que están disparados, exacerbados y que parece que nada los puede contener a menos que se haga algo sumamente radical y drástico inmediatamente. El primero de ellos, de estos índices exacerbados, es la sobrepoblación. El índice de crecimiento poblacional es de tal magnitud, por ejemplo, este año, a la mitad del año, nos estaban avisando, estamos hablando de julio, nos estaban advirtiendo que los recursos para abastecer a la humanidad por el año 2020 ya habían sido agotados. Estamos hablando de julio. Entonces estamos comiéndonos y consumiendo y devastando los recursos que debieran abastecernos en el futuro. La sobrepoblación es el primero y el más grave de los índices que tienen preocupados a estos grupos de megapoder global. En segundo lugar, está el abasto y la nutrición. Por supuesto, el problema alimentario es gravísimo. Podríamos pensar, México no tiene un problema alimentario. Muy bien, debo decirles, para efectos de referencia realista y objetiva, en Nuevo León ustedes tienen un referente muy distinto al del resto de México. Si ustedes
quisieran observar la realidad de lo que está pasando en materia de hambre, tendrían que caminar un poco hacia la sierra de Chihuahua, en donde comunidades tarahumaras están muriendo de hambre, en realidad y de manera literal. Y está pasando también en otras regiones del país, particularmente Oaxaca, Chiapas, Veracruz. Tal vez estamos hablando de regiones demasiado distantes, pero es México y esta es la realidad. Así que entendiendo que el abasto y la nutrición son realidades fuera de todo equilibrio ya no hay manera de asegurar que cada quien tendrá algo para comer. No solamente es que tenga algo para comer, sino que lo que va a comer sea nutricionalmente sano. Entonces estamos totalmente fuera de control. Y esto empuja a los grupos de megapoder global a tratar de imponer un régimen que transforme esto radicalmente. El tercer signo es la migración y la pérdida de identidad cultural. La migración se ha convertido en el mal de nuestro siglo, un siglo naciente como es el siglo de nuestra época, siglo XXI, se ha convertido la migración en el mal de nuestro tiempo. Europa está invadida y perdiendo su identidad cultural, su idiosincrasia, su lengua, está perdiendo sus fronteras, está perdiendo su propia identidad religiosa, ideológica, política, y todo esto se debe a la invasión. Cada vez más personas de una procedencia ajena, extraña, está cruzando las fronteras y está llegando a normalizar su permanencia en otras latitudes. Y un cuarto elemento que debemos mencionar, que está fuera de control, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es la violencia y la criminalidad. Estamos hablando de índices exacerbados, hiperdisparados, fuera de todo cálculo y de toda posibilidad de controlar. No hay una sola entidad en el mundo capaz de encontrar medidas adecuadas y suficientes para parar esto. Entonces han encontrado una especie de llave. Estos grupos de megapoder global han encontrado una especie de llave. Por favor, tal vez ustedes que me están escuchando, chicos, tengan un pensamiento más crítico y digan, ay, por favor, Pastor Aquino, esto parece como una especie de leyenda del Señor de los Anillos. ¿O no? ¿Está usted hablando de qué se trata esto? ¿No? La guerra de las galaxias. No, eso es la realidad que estamos viviendo en el mundo hoy. Entonces ellos han encontrado una especie de llave, grupos de megapoder global han encontrado una especie de llave y dijeron, si logramos neutralizar el proceso de explosión demográfica, podremos controlar lo demás. Así que la manera de lograr neutralizar el proceso de explosión demográfica fuera de control hoy es hacer algo directamente para esterilizar el poder reproductivo natural de las personas. No hay una vacuna, no hay un medicamento, no hay una forma de ley que lo logre, no hay una forma de religión que lo logre. ¿Cómo lo podremos hacer? Entonces, el programa que establece esto es bloquear el comportamiento de las personas y transformar sus estilos de vida. Así que la Alianza Evangélica Española define de esta manera los fundamentos centrales de la ideología de género. Esto lo hace en un documento que se llama Fundamentos del Matrimonio. Y los define de esta manera. En síntesis diríamos que la ideología de género y su base central de pensamiento, que es el marxismo cultural, persigue conseguir 4 objetivos generales. 4 objetivos generales. Número 1, liberar al ser humano
de las limitaciones de su biología. No le creas a lo que la biología de tu cuerpo dice. No es tan cierto. No es necesariamente categórico y no es absolutamente incuestionable. No estés tan seguro de lo que la biología de tu cuerpo dice. Liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Número 2. Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Hay que desaparecer a la familia. Hay que eliminar a la familia como ha sido concebida. Y hay que acabar con su sistema limitante, opresor. Número 3. Abolir la cultura judeocristiana y su ética y sus valores obsoletos para la actualidad. Abolir el cristianismo y el judaísmo con sus leyes, junto con su ética y sus valores obsoletos. Y número 4, imponer la sociedad igualitaria en el nuevo orden mundial. Una sociedad en la cual prevalezca la ideología de igualdad e identidad de género de preferencia de las personas. Muy bien, esto de por sí ya es sumamente confrontador para cualquiera que lo lee desde nuestro trasfondo de fe cristiana. Es lo suficientemente confrontador para quien quiera que prefiera o pretenda entenderlo desde su cosmovisión cristiana, desde su posición de ética cristiana fundamentada en la Biblia. Ya es demasiado complejo y plantea una respuesta categórica de nuestra parte. Es algo a lo cual no podemos quedar callados. Ahora, esto mismo que estamos planteando aquí en estos 4 conceptos que les he enumerado, que son el resultado de la declaración sobre el matrimonio y sus fundamentos de la Alianza Evangélica Española, son lo que está detrás, son los conceptos, los criterios, la ideología y la tendencia detrás de quienes diseñan y determinan los contenidos de la educación. Parece un argumento muy valioso proteger a los menores de edad de embarazos no deseados, pero en realidad el problema es que estamos llegando al punto en el cual protegerlos de embarazos no deseados significa educarlos a usar su sexualidad tempranamente sin llegar a tener consecuencias de ello. Y ese es el conflicto, en el fondo. Ahí está. Y esto es lo que nos cuestiona. Bien, déjenme decirles que en la siguiente parte de este tiempo de compartir con ustedes, quisiera dar a conocer a ustedes 8 afirmaciones y negaciones que son la respuesta de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México al tema del PIN parental. Y es interesante escucharlo porque este es el posicionamiento oficial de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Esto ha sido dado a conocer públicamente a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, ante la posibilidad de que esto pueda ser un tema de debate o ya fue un tema debatido. Entonces quiero compartir con ustedes de la manera más abreviada posible. Está construido en base a afirmaciones
y negaciones, tomando el modelo de una declaración que fue hecha en Chicago por entidades cristianas, evangélicas, reformadas, que también se pronunciaron al respecto de temas sensibles de ética que están requiriendo, demandando una respuesta cristiana. Entonces son 8 asuntos y quiero enumerarlos. El primero de ellos es: afirmamos que la visión cristiana reconoce que el ser humano solo existe integralmente como hombre y mujer. Negamos que la biología, la cultura o la percepción personal pueden probar que existen otros sexos. Ese es el primer concepto. Para la Iglesia Nacional Presbiteriana de México solamente hay hombre y mujer. Bíblicamente sustentado, hay algunas citas bíblicas para precisar la posición. En segundo lugar, afirmamos que el Estado es una institución pública arraigada en el orden de Dios para la creación, con la tarea de impartir justicia y buscar el bien público temporal. Negamos que aunque el Estado imparte educación, sea la entidad encargada de esta tarea establecer una moral pública o asumir funciones propias de otras entidades. La posición de la Iglesia Nacional Presbiteriana: el Estado tiene límites. En tercer lugar, afirmamos que los padres tienen el derecho y la responsabilidad de instruir integralmente a sus hijos de acuerdo a su convicción de fe. Negamos que el Estado deba intervenir injustificadamente o asumir la responsabilidad educativa que legítimamente corresponde a los padres de familia. Negamos que los padres creyentes tengan que ceder ante las presiones estatales sin presentar una lucha contra las leyes impías. La posición de la Iglesia Nacional Presbiteriana. En quinto lugar, afirmamos que los padres de familia tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor de Dios, incluso restringirles respecto a conductas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Negamos que la corrección sabia y oportuna de los padres de familia sean actos que atenten contra la dignidad humana. En sexto lugar, afirmamos que es necesario que los padres de familia ejerzan libremente la patria potestad sobre sus hijos menores de edad. Negamos que los menores, debido a su temprana edad, tengan la madurez emocional e intelectual suficientes para tomar decisiones legales, como el cambio de su identidad de género en el acta de nacimiento. El siguiente, afirmamos que los medios masivos de comunicación son copartícipes con el Estado para la promoción de la ideología de género, por lo tanto los padres son responsables de cuidar y vigilar el contenido de sus hijos, que sus hijos reciban por estos medios. Negamos que los medios de entretenimiento y de comunicación sean neutrales en la comunicación de sus contenidos. Siguiente, afirmamos que los padres son los principales responsables de la instrucción integral
de sus hijos, tanto en los principios y los valores bíblicos para la vida cotidiana, como en las actividades académicas para su desarrollo vocacional, de manera que sean enseñados y persuadidos a través de una visión escritural bíblica. Negamos que sea propio del Estado tomar la responsabilidad de la educación. Y última, afirmamos que los padres creyentes en Cristo Jesús no están obligados a obedecer, promover o siquiera impulsar leyes o proyectos de ley que vayan contra la voluntad de Dios. Negamos que la iniciativa llamada ley trans sea una ley justa que deba ser aprobada y obedecida. Ahora, al concluir esta declaración de la Iglesia Nacional Presbiteriana, ¿cuál es la definición en resumen que tenemos de este pronunciamiento? En primer lugar, el primer postulado bíblico centrado teológicamente en los fundamentos veraces de la palabra de Dios es que la reproducción, la crianza y custodia de la familia, de los hijos, por generaciones, no es una atribución del Estado, sino es una atribución dada por Dios a los padres. De tal manera que no es el Estado quien debe asumir la tutela, sino es una responsabilidad exclusiva de los padres. En segundo lugar, la familia, el entorno de la familia es el entorno natural idóneo diseñado por Dios para comunicar certidumbre afectiva e introducir en la socialización a quienes vienen a través de la familia, a quienes nacen del entorno familiar. Comunicación de certidumbre afectiva y socialización a través de la familia es una asignatura de la familia. En tercer lugar, estos postulados están basados sobre el principio bíblico de que la educación y la transmisión de principios, valores y límites es una responsabilidad exclusiva de los padres, otorgada, puntual, enfática y categóricamente por Dios. Y en cuarto lugar, está este asunto que es clave en nuestra definición de principios y valores éticos cristianos y que es el sustento de todo lo que hemos compartido brevemente como la base de los postulados que la Iglesia Presbiteriana ha pronunciado. La introducción de la siguiente generación al trato con Dios, el Dios vivo y verdadero de la Biblia, es una responsabilidad de la familia, porque así Dios nos ha instruido como padres para llevar a nuestros hijos a una relación pactual con Él. Al concluir este punto en el cual estoy dando los fundamentos y la cosmovisión sobre la cual están construidos los postulados que la Iglesia Presbiteriana ha hecho un pronunciamiento ya público, quisiera agregar brevemente para terminar ciertas advertencias, hermanos. La primera advertencia tiene que ver con que, amados hermanos, padres de familia y jóvenes, tengamos cuidado con la persuasión de que esto que está sucediendo es algo inofensivo e inocuo que va a pasar de moda y se acabará y punto, no pasa nada. No es así. Esto forma parte de un plan muy bien diseñado. Es un programa global que trae un nuevo régimen, no solamente ideológico, sino político, de impacto económico, que va a transformar la sociedad. Así que tengamos cuidado de no ser ingenuos ante esta realidad.
no es un mal menor. En segundo lugar, advertencia. El mayor riesgo, amados hermanos, miremos a nuestro alrededor, miremos a las amistades de nuestros hijos, miremos a la familia, miremos a las personas con las cuales socializamos, miremos quién le corta el pelo a nuestros hijos, miremos la televisión que nuestros hijos están viendo, veamos las redes que visitan, los sitios en donde con frecuencia se encuentran con sus amigos. El mayor riesgo está en quienes consideran que existe un punto de conciliación entre la corriente progre representada por esta ideología, esta política, esta cultura, los procesos de normalización de la ideología de género y nuestra fe cristiana, argumentando el amor de Dios como un discurso de pasividad. No podemos permanecer congelados. Esto reclama de nosotros un posicionamiento comprometido y radical y determinado inmediato. No podemos esperar. El mayor riesgo está en quienes consideran que existe un punto de conciliación. En tercer lugar, en un régimen de aparente democracia como en donde estamos viviendo nosotros, la tendencia de esa democracia no es honrar la voluntad de las mayorías. Desafortunadamente, esto es lo que ha quedado demostrado ya sobradamente. En un régimen de aparente democracia, la tendencia es privilegiar y legitimar los intereses de minorías poderosas, arrastrando a las mayorías a reconocer, legitimar y honrar las preferencias de las minorías poderosas. Esto no va a mejorar, hermanos, por el hecho de que cambie quien está gobernando, o porque quien está gobernando sea de un partido, o sea una persona diferente. La presión para que esto continúe adelante sin reversa es descomunal, y no es local, viene de fuera. Y viene muy bien sostenida, muy bien financiada, muy bien respaldada. Así que cuidado. Número 4, advertencia. Un síntoma de debilitamiento de nuestros estándares bíblicos. Un síntoma de pobreza en nuestros estándares, en nuestros límites, en nuestros valores bíblicos, está precisamente en dejar a nuestros hijos. Chicos, escuchen esto, por favor. Dejar a nuestros chicos navegar a la deriva en el océano de las redes sociales sin ningún tipo absolutamente de supervisión. Ustedes oyeron que el presidente de los Estados Unidos decidió vetar en los Estados Unidos una poderosa y muy nueva red social que se llama TikTok. Se había convertido en el principal lugar para encuentros de pedofilia con personalidades supuestas. Es una red en la cual las personas pueden conectarse, es la red preferida de los adolescentes y de los jóvenes. No están pensando en gente de 25 o 30 años. Es una red preferida por personas de 12, de 14 años. Y es una red sumamente promiscua. Y es una realidad que un síntoma de debilidad, de pérdida de autoridad, de absoluta indiferencia y de apatía en asumir nuestra responsabilidad de custodia sobre quienes nos han sido dados por Dios, es dejar a los hijos que naveguen por donde ellos quieran y hagan lo que ellos quieran, sin nosotros estar al tanto de qué está pasando con ellos. Y número 5, abandono y rechazo en el entorno del núcleo familiar primario son una forma de condenación al hartazgo, a la depresión en jóvenes que derivan
en un comportamiento de refugio desesperado, en ofertas de falsa certidumbre afectiva. Una de las cosas que es una realidad que me está tocando ver a través de las redes, tengo un muro de Facebook que ha sido muy útil para cumplir asignaturas del ministerio, porque personas pueden seguirme y pueden contactarme a través de este muro, y de hecho estoy a las órdenes de ustedes. Creo redondear alrededor de 4.500 amigos, no son muchos, algunos jóvenes tienen muchos más, creo que el límite son 5.000 amigos, pero bueno, lo digo porque muchos de estos chicos son jóvenes que después de que yo voy y doy una conferencia en un campamento o alguna vez me escucharon de alguna manera, me piden amistad o nos hacemos amigos en ciertos eventos y después nos encontramos en Facebook. Me sorprende la cantidad de cosas que los jóvenes pueden estar compartiendo absolutamente sin ningún filtro, de ninguna índole, tamizado por valores cristianos. Tanto en el materia del lenguaje como en las imágenes que presentan, comparten, en los posts que hacen, de sus propios videos y selfies, y me impresiona sobremanera que esto está pasando con chicos que se definen como cristianos. Y en un momento determinado, solamente están buscando que alguien que se dice su amigo les ponga un like, un me gusta, para sentirse aceptados, porque en su círculo inmediato no encuentran ese tipo de certidumbre afectiva. Y esto lo digo como advertencia. Solo para reflexionar y como un pensamiento que quede como seguimiento. Amados, ¿qué es el tipo de manejo que estamos dando nosotros en casa a esta realidad? Y me refiero tanto a padres como a hijos. ¿Qué seguimiento le estamos dando a esta realidad? ¿En qué manera los padres estamos patentizándonos o patentizándoles a nuestros hijos y expresándoles a nuestros hijos nuestro interés por su integridad y por su seguridad? Si la única manera de expresarles nuestro interés por su integridad y por su seguridad es un conflicto familiar cada fin de semana que llega la hora de pedir permiso para salir a ir a algún lugar con sus amigos, entonces no estamos haciendo lo suficiente para dar evidencias de nuestro interés por su bienestar. Hace falta más que gritos y regaños. Y en último lugar, ¿de qué forma tanto familias como iglesia? ¿Cómo? ¿De qué manera podemos crear una red de protección y de acompañamiento que proporcione certidumbre a nuestras familias y en particular a nuestros niños, a nuestros púberes, a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes? Chicos, ustedes saben de lo que estoy hablando. Algunos de ustedes han oído y han visto y han escuchado testimonios de amigos y de compañeros, de sus experiencias sexuales, de sus aventuras, mucho antes de que tuvieran la edad suficiente como para siquiera comenzar a imaginarse esas cosas. Esto es información que circula con absoluta libertad. ¿Cuánto de los principios que han oído en la iglesia y en casa han significado algún tipo de barrera o de frontera infranqueable? ¿Cuánto de lo que han aprendido en la palabra, cuánto de las historias de Jonás, de José, de Daniel, de Moisés, de Josué, han significado algo en el momento de tomar una decisión? Así que pensemos en el significado de este tipo de candado en el que los padres pueden decidir
Sí estoy interesado que mi hijo aprenda, pero yo voy a administrar qué es lo que mi hijo va a aprender y quién se lo va a enseñar, de qué manera lo va a aprender. Así que ahí está la clave del tema del PIN parental.